para meditar. Rompe la cadena. Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si prestamos atención a estas palabras que acabamos de leer y escuchar, podemos anotar quizás 5 pasos que conducen a una muerte emocional, a una muerte espiritual, a una muerte familiar, a una muerte, porque muchas veces también no decirlo, física, como lo hemos visto en tantas circunstancias. Quizás primero en la realidad quizás de nuestros deseos, y que todos, y digo todos, llevamos dentro esa tendencia natural quizá de ser arrastrado por el pecado desde que nacemos, y nos acompañará por el resto de nuestra vida. La Biblia a eso le llama la naturaleza pecaminosa. Quizá el segundo paso del versículo que leíamos, quizá es la atracción que ejerce esa natural tendencia pecaminosa. Quizás ¿quién no ha sentido alguna vez el deseo de hacer algo que va en contra de nuestra ética, va en contra quizás de nuestra moral? Quizás todo en algún momento lo hemos pensado, ¿por qué también no decirlo? Quizás lo hemos hecho consciente o tal vez inconscientemente. Es una fuerza que muchas veces nos puede arrastrar. Quizá el tercer paso tiene, ¿por qué no decirlo? Quizás un aroma a engaño, si lo pudiéramos interpretar de esa manera. Quizás la palabra más usada podría ser seducción, y esto quizás habla de alguna otra manera de alguna trampa. Quizá esta historia también se puede ver reflejada en la historia que narra la escritura de Sansón y Dalila. Quizá de alguna otra manera Dios le prohibió en cierta manera de poder casarse o juntarse con alguna mujer que no fuera del pueblo israelita. Pero él se enamoró de una mujer que, si bien es cierto la Biblia no menciona si era filistea o no, pero sí Dios le había dicho que no fuera. Y ella lo sedujo de tal manera que le pudiera contar dónde radicaba su fuerza. Quizá en algún momento Sansón, en tratar de engañarla, le dijo algunas otras alternativas, pero sin embargo en medio de la seducción, la tradición judía dice de que Sansón, mientras estaban en el acto íntimo, le declaró en cierta manera de dónde radicaba su fuerza, y si le cortaban el cabello porque era nazareno de Dios desde nacimiento, perdería su fuerza. Y así aquella mujer que de alguna otra manera fue interpelada por los príncipes filisteos de aquella época, ofreciéndole cada uno cerca de 1,100 siclos de plata, que si lo llevamos quizás al término de hoy en día serían cerca de 188,000 millones. Cómo la seducción nos puede atrapar en cierta manera. Es una historia en la cual se podría desglosar aún más,
Pero sin embargo, la seducción nos lleva muchas veces constantemente a aquello. Nos engaña mostrando quizás una cara agradable. Es como tal vez lo mismo que un fumador. Muchas veces podemos preguntarle a un fumador si es agradable y nos dirá que sí, o tendrá una apariencia agradable, pero jamás nos dirá que puede producir quizás un cáncer a los pulmones. Quizás basta solo un ejemplo para desenmascarar el método de la seducción, tal como leíamos al principio y tal como narrábamos un poco la historia de Sansón y Dalila. Y esto es simplemente algo que nuestro enemigo ha usado por siglos y, por qué no decirlos, muchas veces con excelentes dividendos. Por eso la misma Escritura en Juan 8:36 nos dice: si el Hijo te librare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo puede romper esas cadenas de nuestro engaño, de muerte. Solo Dios puede guiar nuestros pasos a una vida fructífera. Pero aún la cadena no termina ahí. Lo que comenzó siendo un simple, tal vez, deseo natural, ahora se ha transformado en un pecado consumado. Y está a punto, en cierta manera, que ya no hay vuelta atrás. Ya quizás es como saltar en una caída libre y no hay otro final, sino que muchas veces el descontento que puede haber a nuestro alrededor, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, vecinos, compañeros, que de alguna u otra manera nos pueden ver la situación en la cual podemos estar sujetos en estas simplemente cadenas que nos atan muchas veces. Sin embargo, de alguna u otra manera, cuando hay cadenas, no es gratuito. O muchas veces podemos creer que tenemos todo controlado y no es así. Quizás cuantos puedan pensar o pensaron lo mismo y hoy viven en medio de una esclavitud, encadenados a su propio estilo de vida. Muchas veces podemos decir, y conocemos historias de nuestro alrededor, que hay gente que deambula, pero que no están ahí. Sus pensamientos no están ahí. Quizás podemos conversar, pero sus pensamientos están lejos. Es como alguien dijo alguna vez por ahí, son muertos en vida. Muchas veces nuestra vida, caracterizada por estos pasos, es simplemente porque hay una vida separada de Dios, que sin Él nada podemos hacer. Solo Él es el capaz de romper las cadenas. Solo Él es capaz de enmendar nuestro rumbo. Tal como leíamos Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas veces podemos estar en esas condiciones y solo aquel que murió en la cruz del madero hace 2025 años puede romper nuestras cadenas.